Buenas noches, estoy con los diputados Fernando Iglesias, Martín Tetaz, Fernando Iglesias, a los que le agradezco especialmente a los dos que estén hoy acá, porque Martín Tetaz cumpleaños y Fernando Iglesias se casó el viernes. Así que manden regalos, manden regalos. Obviamente los invité a ustedes para hablar de la política local, pero quiero hacer antes un breve paso por lo que pasó en Chile. Allá la tenemos a Carolina Moroso, nuestra compañera de todos los lunes. Hola, Caro, ¿cómo estás? Quiero tu opinión, tu análisis sobre lo que está pasando en Chile a partir de la elección de anoche. Bueno, Joaquín, buenas noches. Como siempre, un gusto saludarte y estar con vos. Aunque sea a la distancia, siempre nos la ingeniamos para encontrar una forma de encontrarnos los lunes. Te cuento, aquí en Chile todavía hay clima de sorpresa frente al amplísimo margen con el que resultó victorioso de esta segunda vuelta de este balotaje Gabriel Boric, el candidato de la izquierda. Recordá vos que esta es una elección que se dio entre dos modelos de país absolutamente antagónicos, el que representaba a José Antonio Kast, el candidato conservador de derecha, y el que representa Gabriel Boric, el presidente electo, quien conforma y consolida una coalición, el Pacto Apruebo Dignidad, que conforma nada menos que el propio Partido Comunista, ¿no? Y hay quienes hoy ya se preguntan, bueno, ¿cuánto peso específico va a tener el Partido Comunista en las decisiones, en el gabinete de Gabriel Boric? Lo cierto es que ya hubo repercusiones, algunas no tan positivas, ¿no? O algún clima de incertidumbre ha sin dudas condicionado algunas expectativas de actores importantes, porque el dólar ha cotizado en alza en el día de hoy. Esto realmente significó una suba importante y despierta cierta preocupación aquí por los testimonios que hemos recogido en la calle. Al mismo tiempo la gente dice, bueno, esperemos, Boric va a asumir en marzo, pero también se han resentido los indicadores de la bolsa local. Y lo cierto es que Boric tiene que gobernar con un país complejo, un país altamente polarizado y también con un nivel de expectativa muy alto. Yo trataba de entender qué era lo que había pasado, porque los sondeos realmente daban un escenario voto a voto, y lo que pasó fue que el candidato de la izquierda logró movilizar a muchísima gente que no había participado en la primera vuelta. Participaron en el balotaje más de 1 millón de personas más. Pero claro, esto tiene su doble filo, Joaquín, porque las expectativas son muy altas. Y lo que terminó de configurar el escenario político que llevó a esta elección y a este resultado fue el estallido social del año 2019, donde hubo reclamos transversales. Cualquiera que lo lea en una clave meramente esquemática o meramente ideológica, creo que está cayendo en un exceso de simplificación. Entonces ahora las expectativas y los reclamos estarán puestos en Gabriel Boric, ¿no? Quien se movilizaba junto a quienes pedían un cambio estructural. Bueno, ha llegado la hora de instrumentar algunos de esos cambios en materia de derechos sociales, en materia, por ejemplo, del sistema previsional. ¿Qué hará y qué podrá hacer Gabriel Boric también con un poder legislativo que queda muy equilibrado, con lo cual, pese al alto grado de polarización que hay aquí, no queda otra que el diálogo? Y me voy también, Joaquín, y me imagino que vos ya lo sabrás porque seguís, por supuesto, elección a elección lo que sucede aquí en Chile. Me voy muy impresionada con la institucionalidad, ¿no? Y el grado de respeto que hay a ciertos protocolos, a ciertas cuestiones que tienen que ver con las señales hacia el país. El propio Kast ayer decía, Chile primero. Y hay algunas cosas que se han cumplido a rajatabla. Primero, la rapidez del conteo, ¿no? Pasó poco más de 1 hora y ya teníamos una tendencia muy pero muy consolidada con un amplio margen para Gabriel Boric. Kast reconoce su derrota 19-19 en su cuenta de Twitter. Fue al propio comando de campaña de Gabriel Boric. Después de una campaña que ha sido muy virulenta, con señalamientos directamente personales. Luego el llamado de Sebastián Piñera y luego el discurso, mejor dicho, primero el llamado de Sebastián Piñera, la visita de Kast al comando de campaña y luego el discurso del presidente electo Gabriel Boric. Y hoy, el día después, la reunión entre el presidente saliente Sebastián Piñera y el presidente electo Gabriel Boric. Algunas lecciones quizás tenemos que aprender de este respeto a la institucionalidad que al menos he visto en estos días en Chile, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Carolina. Buen regreso, ¿eh? Que tengan muy buenas noches. A vos, Joaquín. Bueno, lo primero que quiero preguntarles antes de entrar a los temas locales, que son muchos y variados, es la opinión sobre esto que ha pasado en Chile. Hoy vi
que había mucha alegría en el gobierno de Alberto Fernández y en Cristina Kirchner y en Máximo Kirchner y en todos ellos. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, yo creo que lo que Chile está pasando es una crisis de crecimiento. Es decir, durante 20 años Chile ha liderado toda Latinoamérica en términos de crecimiento, y no solo de crecimiento económico, también de redistribución de la riqueza. Una prueba concluyente es que la educación chilena, tan criticada por el elitista, tiene un 70% de sus alumnos, que son los que protestan, que es la primera generación de chilenos que accede a la universidad. Es una clásica crisis de crecimiento, similar, si me permito mencionarlo, a la que tuvo Argentina en 1945, que también venía de una década de crecimiento, de aumento de las expectativas, y eso está muy bien. Ahora el problema es cómo se resuelve eso. Si se resuelve por el lado que ha funcionado en el mundo, que es el lado, digamos, socialdemocrático, si queremos decirlo, ¿no? Que incluía, por un lado, las mejoras sociales, pero por el otro lado, la defensa de las instituciones. Que se vio bien en Europa, ¿no? En muchos países de Europa. Bueno, también salió bien en el propio Chile, ¿no? Me parece que Lagos o Bachelet eran gobernantes socialdemócratas, ¿no? Unían la idea de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo con el respeto de las instituciones, no lo veían como antagónico. Y unían la idea del orgullo obrero con la idea del trabajo bien hecho, del esfuerzo y del mérito. Eso fue exitoso. Me temo, viendo a Boric, tengo ciertas dudas que van más bien para el lado populista, donde por un lado está la justicia social, y para lograr la justicia social hay que destruir la institucionalidad, o la república está en contra, la libertad de prensa, y eso me preocupan mucho las alianzas latinoamericanas que puedan establecerse, eso es muy preocupante. Así que ahí están, la pelota está en el aire, ¿para dónde va a ir Chile? Por un lado creo que ha elegido un gobierno que tira más para el lado populista, y eso es malo. También es cierto que Chile tiene un sistema institucional y convicciones institucionales y respeto de la ley mucho más fuertes de los que tiene la Argentina, y tiene además cámaras que están en un equilibrio político que no va a permitir que el gobierno haga cualquier cosa. Sí, voy en la misma línea de Fernando, muy parecida. Chile, con alguna ampliación de lo que estaba diciendo Fernando, lleva más de 30 años de crecimiento. Es el país de América Latina que en los últimos 30 años creció más. No solamente creció más, sino que más redujo la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo. O sea, logró crecer reduciendo la pobreza y la desigualdad, y efectivamente incluyendo, yo he sido bastante crítico del arancelamiento en las universidades en cualquier lugar, pero sin embargo es cierto que cuando uno mira los estudios del CEDLA, por ejemplo, el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de La Plata, mira la cantidad de gente que accede a estudios superiores en Chile por quintiles del ingreso. El 20% más pobre de la población tiene más chance de estar en estudios superiores en Chile que acá, en Argentina. Se estudia más gente proporcionalmente, en total, pero además, sobre todo, proporcionalmente más en el quintil más pobre, en Chile que en Argentina. Pero evidentemente, bueno, ha habido ya en los últimos 3 años una crisis de un modelo de bienestar que se agotó porque se agotó el superciclo de commodities en todo el mundo. Y eso impactó fuerte en América Latina. Cayó Ecuador, Bolivia, Chile. Implosionaron buena parte de los modelos que dependían de commodities. Y Chile se vio afectado también. Y bueno, y en la administración de esa no abundancia, eligieron un camino que a mí siempre digo, los populismos sin dinero son complejos, pero también está la experiencia de Chile de haber sabido defender esos valores de estabilidad macroeconómica, más allá de si ganaba Piñera o ganaba Bachelet. Entonces, más allá de si ganaba la centro-derecha o la centro-izquierda, yo espero que Chile efectivamente logre mantener ese equilibrio. De hecho, las primeras declaraciones de Boric han sido declaraciones bastante en la línea, hoy lo decían en Twitter, medio en broma, medio en serio, bastante en la línea del teorema de Baglini, ¿no? O sea, declaraciones muy extremas cuando estaba en campaña. Bueno, ahora que asume, dice, bueno, vamos a ser bastante razonable con la macroeconomía. Bueno, él dijo que va a respetar la independencia del Banco Central y no va a despilfarrar dinero del Estado. Yo creo que esas dos definiciones son definiciones muy fuertes en contra de la línea kirchnerista, digamos, populista, y más a favor de la línea histórica que ha seguido Chile en los últimos 30 años. Esperemos que no se kirchnerice, que sea así. Es que es muy gracioso que festejen. Yo en 2015 publiqué un libro sobre el peronismo, es El peronismo estúpido, donde comparo en un capítulo la experiencia desde que el peronismo tomó el gobierno en la Argentina, en 1989, hasta el 2015, casi ininterrumpido,
los 2 años de la Rúa, siempre gobernó el peronismo, y la Concertación, que arranca en 1991, si no recuerdo mal, hasta ese momento. Y las cifras son pavorosas. Está claro la disminución enorme de la pobreza y de la desigualdad que tuvo Chile y el aumento enorme que tuvo la pobreza y la desigualdad en Argentina en manos del peronismo. Así que espero que Alberto Fernández tome lecciones de lo que sucedió en Chile en estos últimos años antes de festejar triunfos ajenos. Bueno, ya que están aterrizando en Argentina, le quiero hacer una pregunta sobre lo que pasó el viernes. A ver si esta interpretación, la primera pregunta que les quiero hacer a los dos, si esta interpretación de que fue Máximo Kirchner el que provocó a la oposición de tal manera que la oposición no tenía salida más que rechazar, o, digamos, hubo algo más. Yo creo que no encuentro asidero para ninguna otra posición. Es cierto que evidentemente el proyecto estaba mal parido de arranque porque nunca el gobierno pudo explicar en las reuniones de comisión en la cual venían los funcionarios ninguno de los números del presupuesto, hacían agua por todos lados, corregían planillas, pasaban cosas insólitas en la discusión de la comisión. Por ejemplo, había un supuesto financiamiento de organismos internacionales de 12.000 millones de dólares, que cuando pusimos el dedo en la llaga esa, empezó a salir pus, y el ministro dijo, no, en realidad lo corregimos, ahora no son 12.000, son 6.000, mandamos una nota al Congreso, nunca habían mandado la nota. Después aparecieron 6.000, que tampoco quedó claro de dónde salían, porque no hay ningún organismo prestándonos 6.000 millones de dólares. Los otros 6.000 se los enchufaron al ANSES, cambiaron un artículo obligando al ANSES a tomar crédito público también. Entonces, esto, digamos, el presupuesto venía con muchos problemas. Atribuciones para el Ejecutivo en materia impositiva, iban por donde lo buscaras, iba en contra de la Constitución y en contra con nuestros compromisos de campaña. Y era muy difícil que consiguiera la aprobación, porque además no lo iban a apoyar tampoco los liberales, la propia izquierda había dicho que también lo iba a votar en contra. Con lo cual estaba casi, te digo, herido de muerte, salvo que el gobierno tuviera la decisión, que en algún momento se planteó, de anunciar que retiraba el proyecto y que lo iba a modificar, que iba a hacer otro proyecto porque en esas condiciones no tenía los votos para aprobarlo. Ellos ya lo sabían. Si Máximo quería precipitar eso, si igual una hora después iba a votar. Y ya una hora después iba a saber que la mayoría de la gente estaba en contra de la aprobación de ese presupuesto. ¿Qué ganaba él con acelerar el proceso una hora? Esta tesis de la pudrió a propósito, más bien parece mala praxis. Mala praxis de alguien que además estaba fuera de tono de la reunión. Porque ustedes por ahí no lo saben, supongo que vos sí, Joaquín, pero mucha de la gente que nos está escuchando en la casa no lo sabe. Máximo no baja no está en el recinto. Él no comparte con sus compañeros la discusión de los temas que se van discutiendo. Él, cada tanto, mirá que hubo 24 horas de sesión, casi 23 horas de sesión, seguramente la está viendo por televisión, pero no le toma el pulso a lo que está pasando en el recinto. Baja cada tanto, le dice algo a Máximo más al oído y se va. Baja 2 horas después, le hace un comentario a Carlos Heller y sube. O a Cecilia Moro, que son las únicas 3 personas con las cuales hablan en el recinto. Después, tiene un comportamiento que a mí me llama la atención. Tal vez no sé si siempre esto ha sido así, me dicen que sí, que él en general no se relaciona mucho con los propios diputados del bloque. Y entonces por ahí le perdió el tono, más las horas de cansancio, ha entrado fuera de tiempo. ¿Viste cuando vos en el fútbol por ahí entrás fuera de tiempo y no quisiste pones una pierna fuera de tiempo y termina en foul? Digamos, tu intención tal vez no era el foul, pero llegaste fuera de tiempo. Tal vez le faltó ese tiempo, pero claramente fue una torpeza política que aceleró el proceso que de todas maneras iba a ocurrir. De todas maneras, iban a votar el presupuesto y lo iban a rechazar. Por supuesto, porque así había 2 posiciones también, Fernando, de que era de pasar la reunión, postergar la reunión de la Cámara para esta semana o pasar la comisión de vuelta. Lo que no había un acuerdo absoluto en que ese presupuesto era un mamarracho, lo dijeron todos nuestros economistas, lo dijo Martín, lo dijo Luciano Laspina, lo dijeron economistas que son nuestro bloque, Ricardo López Murphy, lo dijo Esper, lo dijo Milei, es decir, todos los economistas de la oposición definieron ese proyecto de presupuesto como lo que era, un verdadero mamarracho, y no había ninguna chance de que pasara. Ahora, lo de Máximo me parece que es lo típico del autoritarismo, lo típico de la psicopatía del poder, de gente que maneja el poder. Los psicópatas encuentran el límite, no solo cuando le ponen límite a los demás, que es importante, a veces encuentran el límite en cuando creen que disponen de un poder del cual ya no disponen, ¿no? Cuando vos estás dominando toda Europa e invadís Rusia, estoy hablando de Napoleón, no de otros. Cuando crees que tenés... Y yo creo que Máximo se acostumbró, inclusive a veces cuando hay alguna ley que es razonable y que nosotros apoyamos, porque obviamente no vamos a voltear todas las leyes, cuando creemos que... Ahora,
muchas veces, en un país normal, el presidente del bloque oficialista, cuando la oposición vota un proyecto de ley que viene del oficialismo, agradece. Máximo no agradece nunca, dice, este proyecto de ley es para agarrar los desastres que hicieron ustedes, porque el FMI, qué sé yo, o sea, castiga sistemáticamente a la oposición. Y eso es un mecanismo psicopático típico del kirchnerismo, que era lo que decían de Néstor. Néstor primero te pega, te arrasa y después trata de negociar. Ese mecanismo él lo tiene incorporado, ese desprecio absoluto. Ellos creen que son el país, ellos creen que son la patria, ellos creen que son el pueblo y que todos los demás somos seres despreciables extranjeros en nuestro propio país y que la única forma es de atropellarnos y prepotearnos. Bueno, cuando uno ve, no solamente Kirchner, empieza, si vos ves bien toda la sesión, empieza Massa diciendo, sigan deliberando a ver qué van a votar, que nosotros le tenemos paciencia. Y Miguel Valle, que es un diputado de la Unión Cívica Radical, muy importante, pero la persona más tranquila del mundo, se paró a los gritos diciendo, nosotros somos los que tenemos paciencia, somos nosotros los que hace 3 meses que estamos esperando que traigan el presupuesto y después nos piden que lo aprobemos en 3 días. Somos nosotros los que le dijimos, cambien el presupuesto, vamos a cuarto intermedio porque esto así no va. Siguieron para adelante con la esperanza de comprar votos y no lo consiguieron. Entonces, ese es un límite que tiene la psicopatía, que es este goce malsano del poder, esta forma enferma de entender la relación entre oficialismo y oposición, donde ellos son la patria y el pueblo y nosotros no se sabe. Ellos hablan de su proyecto como el proyecto nacional, el nuestro que es el proyecto extranjero. Entonces, eso se trasluce en todo y se trasluce en este tipo de errores que yo no creo de ninguna manera que haya sido voluntario, es parte de su forma de entender la política, lamentablemente. Hablando de Massa, hoy Massa dijo que había 180.000 millones de dólares para las provincias, que de pesos que se iban a quedar sin esos recursos. ¿Esto es así? Mirá, el presupuesto que tienen que hacer, lo que tienen que hacer ellos es reconducir el presupuesto del año pasado sin ningún tipo de prerrogativas extra. Lo que pasó de manera insólita fue que desde que salió el dictamen desde la comisión, en el camino aparecieron un montón de cosas que se empezaron a meter, aparentemente eran acuerdos que hacía el gobierno con algunos de los gobernadores, esto referirá a Massa, y que entonces engrosaban el presupuesto en 180.000 millones de pesos. Pero curiosamente el dictamen que nosotros fuimos a votar y que fue puesto y derrotado en el recinto, no modificaba esos números. Si cuando vos mirabas el total de recursos asignados por el presupuesto, seguía siendo el mismo total del proyecto original. Entonces, si efectivamente había 180.000 millones de pesos más, Massa estaría confesando que nos llevaba a votar un presupuesto que estaba mal. Porque eso no es el número que nosotros votamos. Nosotros sometimos a votación un número donde no figuraban 180.000 millones de pesos más. Nunca supieron decir además cuánto era efectivamente yo pregunté eso en el recinto, le pregunté a Heller, ustedes incorporaron un montón de cosas ahora que no estaban en el proyecto original, 56 artículos nuevos con distintas cosas o aumento de algunas partidas. ¿De dónde va a salir todo este financiamiento para esto? No supieron precisarlo en ningún momento. Entonces, yo diría, en todo caso, para completar la frase de Massa, no me consta lo de los 180.000, pero si habían metido 180.000 millones de gasto más por la ventana sin financiamiento, otra manera de verlo es que le salvamos a los ciudadanos 180.000 millones de pesos más de impuesto inflacionario o 180.000 millones de pesos más de aumento de impuestos. Exacto. También esa es una visión mejor, ¿no? Es que ese es el punto central. Este presupuesto tenía 2 subtítulos que era inflación y suba de impuestos. Ese era el subtítulo. Por eso le agregan un montón de... Y todo estaba centrado en el gasto, cómo iban a gastar, cómo se iba a financiar ese gasto. Nadie sabía. Payasadas, esto que... No, van a entrar 12.000 millones de dólares, ¿no? De préstamos de organismos financieros. Bueno, 12.000 no, 6.000. ¿Y dónde van a ser 6.000? No sabemos. Digo, es una payasada. O sea, el lado de los ingresos no importa. Entonces, ¿de dónde lo financias? Déjame que te pregunte una cosa, porque Martín decía recién que era mala praxis de Máximo Kirchner. Vos que viste también la situación, ¿crees que es mala praxis o crees que había una intención del hijo y la madre de boicotear el presupuesto? Yo no puedo afirmarlo, puedo decir lo que yo percibí. A mí me pareció que él no se dio cuenta de lo que estaba diciendo, no se dio cuenta hasta dónde había exasperado a todo el resto de la oposición con esos desplantes y con esa prepotencia. Pero además,
Vos mirá las explicaciones que dan ellos. Dicen, irresponsables, no nos votaron el presupuesto. Ellos jamás nos votaron el presupuesto a nosotros. No lo votaron en la ciudad, no lo votaron en la provincia, no lo votaron cuando éramos gobierno. Es más, cuando no les gustaban las leyes, yo los he visto tirar 14 toneladas de piedra, cosa muy grave, pero más grave era que adentro del recinto, los diputados de ellos trabajaban por tirar abajo una sesión parlamentaria, le arrebataban el micrófono al presidente de la Cámara de Diputados, que por supuesto no puede conducirla sin el micrófono. Ese golpismo para ellos es responsabilidad, porque ellos son la patria del pueblo, ¿no? Y si nosotros no le votamos un presupuesto, como ellos nunca nos han votado un presupuesto, somos irresponsables. Y eso desnuda otra vez la idea de poder que tienen. Porque ¿cuál es la idea de poder que se esconde detrás de esta idea? De que el Poder Ejecutivo presenta un presupuesto, no importa qué presupuesto, no importa lo que diga, no importa que otra vez vayan en contra de la Argentina productiva y a favor de la patria subsidiada, no importa, la oposición está obligada a votarlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos un poder monárquico en el Ejecutivo y el Congreso es una escribanía y no existe. Y lo mismo piensan del Poder Judicial. Esa concepción totalitaria que viene de muy lejos, que arrancó como una concepción en los 40, como una concepción totalitaria de derecha, ahora se ha transformado en una concepción totalitaria de izquierda, digo, es muy evidente. Nosotros somos la oposición. Nosotros no tenemos responsabilidad frente al gobierno. Nosotros tenemos responsabilidad frente al país. Yo juré por la Constitución. Entonces voy a defender la Constitución. No hay ningún artículo de la Constitución que diga que el Congreso tiene que votar el presupuesto del Ejecutivo. Por el contrario, nos da poderes para que nosotros obliguemos al Ejecutivo a considerar otras cuestiones que ellos no están considerando. Mañana va a pasar una cosa insólita. Perdóname, Fernando, la interrupción. No, era para agregar justamente, vamos a llegar a discutir en diputados un proyecto que viene con media sanción del Senado para elevar el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales, porque como está la ley hoy, paga bienes personales cualquier persona que tenga ingresos mayores a 2 millones de pesos. 2 millones de pesos son $10.000, es un corsita. Paga cualquiera que tenga un auto, ya entra en la categoría esa de pagar bienes personales. Y entonces se le dio media sanción en el Senado con unanimidad. ¿Qué quiere decir? Un proyecto presentado por el kirchnerismo, además. Y unanimidad de todos los bloques. Claro, el dato. Esto lo hicieron un mes antes de las elecciones. Para mostrarse ante la clase media como que modificaban el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, como que lo subían a 6 millones de pesos. Salió por unanimidad, por supuesto, nosotros lo votamos a favor, todo el Senado lo votó a favor. Ahora tiene que tratarse mañana en el Congreso. ¿Sabés qué van a hacer? Lo van a votar en contra. O van a hacer un artilugio para presentar otro proyecto alternativo, lo cual se da cuenta un nene de 3 años que está en la casa que si vos dividís entre 3 proyectos, es más difícil que un solo proyecto alcance la mayoría que necesita. Entonces, pero lo real que va a pasar es que nosotros vamos a hacer un dictamen que va a ser, el dictamen nuestro va a ser que se apruebe exactamente lo mismo que vino aprobado por unanimidad en el Senado, ni una coma más, ni una coma menos, exactamente lo que supuestamente era tan bueno para la ciudadanía, ellos estuvieron de acuerdo en eso, todos sus senadores lo votaron a favor, lo propusieron en la campaña, lo pusieron en ese proyecto de ley, se aprobó en el Senado por unanimidad, viene mañana diputados. ¿Vos podés creer que los diputados del Frente para la Victoria no lo van a votar a favor a su propio proyecto? Esto va a pasar mañana. Y lo van a modificar eventualmente para que vuelva al Senado y nunca se trate. Déjenme que les haga una pregunta sobre un aniversario que se cumple hoy, 20 años de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y de la gran crisis del 2001. ¿Cómo, digamos, y hoy la Argentina está viviendo una crisis importante, latente, porque todavía no está expuesta, pero ¿cuál es la evaluación que hacen de entonces y cuál es la comparación posible con la situación actual? Bueno, a mí me causa un poco de gracia, de pena, ¿no? Esta reivindicación permanente del golpismo por parte del gobierno. Dicen, no, porque el argentinazo fue por el hambre. La pobreza en la Argentina de la Rúa, cuando el peronismo salió a prenderle fuego al país, era del 38,3%. Y la indigencia era del 13%. A mí me gustaría volver, no sé, ¿cuánto está la pobreza ahora? ¿Está por arriba del 38%? Casi del 50%. Y dicen, no volvamos al pasado. Bueno, yo por lo menos en la pobreza me gustaría volver a la pobreza que había en diciembre del 2001, que era bastante menor de la que existe hoy. La gran diferencia es que hoy hay una oposición responsable, que respeta las instituciones y que no saca a la gente a la calle. Y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho Cristina Fernández de Kirchner en el 2013, conferencia, cadena nacional,
diciendo lo que pasó contra De la Rúa es lo mismo que pasó contra Alfonsín. Hay un manual de saqueos y desestabilización de gobiernos que maneja el peronismo bonaerense, y todos los argentinos sabemos qué fue lo que pasó allí. Está aludiendo. Por supuesto, ella en aquel momento hablaba de revocatoria popular de mandato y estaba completamente de acuerdo, pero cuando ella se sintió agredida, y es una cosa realmente indignante, porque del 38,3%, que fue el último registro de pobreza de la Alianza, en un año estábamos en el 57,5%. Es el 50% más en un año. Es el segundo récord de empobrecimiento en un solo año de un gobierno peronista. El anterior fue triplicación de la pobreza con el Rodrigazo de 1975. Y dato más impresionante, la indigencia, que estaba en el 13%, saltó al 27%. Es decir, los argentinos que no tenían para comer en octubre del 2002 eran el doble que en diciembre del 2001. Pero nadie salió a la calle, nadie prendió fuego al país. Y una cosa más que dije, porque yo empecé mi sesión el otro día con un homenaje al presidente de la Rúa. Un presidente que habrá sido un mal presidente, eso es discutible, y yo estoy de acuerdo en que él debería haber salido de la convertibilidad. Pero es muy interesante. Hoy Darío Lo Pérfido lo cuenta. Dice que de Mendiguren lo fue a encarar en un despacho y le dijo un mes y medio antes: o devalúan o se van. Y De la Rúa no devaluó, en lo que yo considero que fue un error, pero fue su promesa de campaña. Digo, los argentinos que siempre se quejan de que los presidentes no cumplen su promesa de campaña, deberían pensar eso. Ahora, se lo acusa además de los asesinatos, se lo acusó y fue absuelto por la justicia. 25 de los 38 muertos de la Rúa murieron en provincias peronistas. 10 en la Santa Fe de Reutemann, 11 en la Córdoba de la Sota, 10 en la Buenos Aires de Rucauf, más algunos en Tucumán. 25 de 38 murieron en lugares donde el control de la policía lo tenían los gobernadores peronistas. Y siguen hablando, y siguen creando una leyenda, porque han creado esta historia como si el pueblo sublevado, sin que nadie lo condujera. Luisito de Lira cuenta muy bien la historia de cómo los punteros peronistas llevaban a la gente. Todo el pueblo fue a la Plaza de Mayo, fueron reprimidos y ahí murieron 38. Es una gran mentira. Murieron 3 en los alrededores de la Plaza de Mayo. Por supuesto, no estoy justificando y me parece horrible, pero hagamos la cuenta. ¿Cómo es que 25 de los 38 mueren en provincias peronistas y el único que fue a juicio fue De la Rúa? Ni un gobernador peronista a cargo de esas policías fue a presentarse ante la justicia. Entonces me parece que ahí hubo, sobre la distorsión, sobre lo que pasó, que fue, yo no quiero usar la palabra golpe porque eso alude fue el derrocamiento, fue la destitución civil de un gobierno constitucional y legítimo por parte y por obra y arte del peronismo. Y la leyenda que se instaló arriba de eso, la falsa leyenda, que pocos desmintieron y que por primera vez se discute hoy, después de 20 años, fue lo que permitió todo el relato de Duhalde primero, de Kirchner después, y así estamos como estamos. Nos perdimos en el medio la mayor oportunidad que tuvo la Argentina de salir adelante en su historia con la suba de los commodities. Sí, claro. Contextos muy diferentes, ¿no? Uno se imagina, la soja salía a $150 en el mejor momento de la década del 90. Incluso por debajo de eso en el 2001. Uno se imagina lo que hubiera pasado con esta crisis actual, con esa soja de 150, probablemente no hubiera quedado nada en pie tampoco. Al mismo tiempo, es cierto el punto que hace Fernando, que buena parte del deterioro económico se produjo en el 2002, no en el 2001. Entonces, cuando uno mira el crecimiento de la pobreza brutal, el salto del desempleo, el deterioro de los indicadores sociales, se produjo por la forma en que se salió brutalmente de la convertibilidad, más que por la convertibilidad, que también es una lección para cuando ahora pensamos en dolarización. Algunos dicen, bueno, pero acá hay que quemar el Banco Central y dolarizar. La idea de la dolarización tiene el problema que vimos a partir del 99, cuando devaluó Brasil. Argentina de esa trampa no pudo salir nunca más y terminó en la crisis del 2001 con la explosión. Lo que terminó administrando la salida de la Rúa es que la forma en que se iba a salir de la convertibilidad, en vez de ser ordenada, iba a ser una forma con ruptura de contratos. Y hay que preguntarse quién ganó en toda esa ruptura de contratos para ver quiénes pueden haber sido los intereses atrás de esa ruptura, que esa ruptura se haya producido de esa manera, en la línea con el comentario que hacías vos sobre la declaración de Mendiguren. Evidentemente
había sectores económicos que estaban a favor de que se produjera una devaluación fuerte, desordenada y que se rompieran todos los contratos. Porque en la ruptura de contratos, bueno, es borrón y cuenta nueva, ¿no? Tal vez se podría haber salido de otra manera, sin duda. Con el diario del lunes está claro que sí. Y además ni hablar que si hubiera, esto ya sí que es diario del lunes completamente y es anecdótico porque es contrafactual totalmente, que si Argentina hubiera resistido con convertibilidad hasta el superciclo de commodity que vino 2 años después, Argentina hubiera sido, eso hubiera aprovechado ese superciclo de commodity de una manera espectacular, hubiera crecido el doble, sin inflación, eliminando prácticamente la pobreza en Argentina. O sea, si Argentina hubiera tenido el mismo esquema del 1 a 1, hubiera aguantado hasta el 2003 y hubiera empalmado con el superciclo de commodity, con la soja 600, hubiera sido un billar la Argentina en ese momento. Les quiero hacer una pregunta sobre la oposición, porque he leído muchas notas que se referían al exceso de debate dentro de la oposición para tomar estas decisiones que han tomado en la Cámara de Diputados. Pero hacemos una pausa de 1 minuto y seguimos con esto. ¿Cómo? Claro. La pausa. Muy bien, estamos de vuelta y la pregunta que había hecho era si la oposición no tenía que hacer alguna reflexión sobre estas cosas que he leído de mucho debate interno para tomar una decisión sobre el presupuesto. ¿Usted probó ponerse de acuerdo con 4 amigos para ver a dónde van el sábado a la noche? Se juntan en la casa de uno y la discusión, si son 4 amigos en serio, ¿no? La discusión a veces tarda... Para organizar la cena de Navidad, las familias. La cena de Navidad con la familia. ¿Dónde lo hacemos? Ni hablar cuando viene la tía, no viene la tía. Mirá que si viene la tía, no, el primo no viene. Nunca el debate es escaso. Al contrario, el debate siempre es un activo. Es un activo. A nosotros nos gusta alcanzar los acuerdos sin una imposición dictatorial. Claro, cuando vos gobernás, es más fácil alcanzar el acuerdo, porque cuando gobernás... Porque el presidente tiene cierta autoridad por encima. Además tenés los recursos para ordenar, ¿no? Pero cuando vos estás en la oposición, tenés que consensuar. Y el desafío nuestro en esta elección, y ahora se va a manifestar de vuelta durante estos 2 años y se va a coronar probablemente en el 2023, fue ampliar el espacio de lo que era Cambiemos. Juntos por el Cambio es bastante más que Cambiemos. Son más partidos políticos, más sectores que se incluyeron. No es fácil construir en la Argentina una mayoría del 50% de las opiniones. No hay 50% de los argentinos que estén de acuerdo en una idea, ni siquiera en el equipo de fútbol. Entonces tenés que empezar a negociar esos matices, administrarlos, y obviamente eso exige debate, porque no hay una fuerza autoritaria que baja la línea. Hay un debate, hay muchos liderazgos, hay un debate fuerte. Y el resultado está a la vista. ¿Valió la pena ese debate o no valió la pena? Ahora, distinto hubiera sido el panorama si vos hubieras visto un espacio que como consecuencia de ese debate finalmente se fragmentaba, no lograba votar en conjunto, pero al contrario, el espacio fue permanentemente unido y con esa unidad logró evitar que el peronismo impusiera un presupuesto que era completamente disparatado. Entonces, eso se logró gracias al consenso, al debate y a la unidad. Fernando. Yo no tengo nada contra el debate. Puedo estar de acuerdo con algunas cosas y otras, pero me parece que el debate es saludable y es siempre mejor que la verticalidad, que es un concepto militar aplicado a la política. Vaya a saber de dónde viene. ¿No? Vaya a saber de dónde viene, ¿no? Así que me parece que la divisoria de aguas es mantener la unidad. Tenemos que estar dentro de Juntos por el Cambio. Y coincido, Juntos por el Cambio es más que Cambiemos. No solamente son más partidos, son más votos. 2.200.000 votos más. Juntos por el Cambio sacó en las elecciones del 2019, a pesar de la situación económica difícil, 2.200.000 votos más que Cambiemos. Lo digo para los que nos dicen la derrota y qué sé yo. Pero déjame hacer muy rápidamente un poco de teoría política. El primer problema de la política no es derecha-izquierda. El primer problema de la política es caos, es Hobbes, ¿no? Caos o gobierno, ¿sí? Y el segundo problema de la política tampoco es derecha-izquierda. El segundo problema de la política es, ok, tenés gobierno, no caos. ¿Tenés un gobierno republicano o un gobierno totalitario? ¿No? La Argentina no está en el tercer nivel de discusión de izquierda a derecha. Realmente
Yo a veces cuando escucho expresiones despectivas, zurdos de M o la derecha, me parece horrible eso, porque no estamos, para empezar porque me parece horrible y antidemocrático, pero además porque no estamos ahí. Todavía estamos resolviendo los problemas de si tenemos o no gobierno. El 2001, sí, nos acordamos, pero acordémonos también del 2017, de las 14 toneladas de piedra y el intento, todavía estamos ahí. El peronismo te obliga todavía a estar discutiendo si caos o gobierno, y si el gobierno tiene que ser autoritario y el presidente manda un presupuesto y todos hacemos sí general y votamos el presupuesto, o los que estamos en la oposición y nos votaron para algo podemos oponernos. Como el peronismo nos tiene ahí, y el peronismo está en esa alternativa entre gobierno autoritario y caos, nos obliga a juntarnos a personas que probablemente, si estuviéramos en Suecia, formaríamos parte de distintos partidos políticos y de bloques diferentes. Habría un sector más socialdemocrático, uno más liberal, uno más conservador. Pero nosotros tenemos que estar todos juntos, porque si no, los muchachos nos comen crudos. Entonces, estar todos juntos tiene su precio, porque está claro que tenemos visiones diferentes. Nunca tan amplios como los muchachos, ¿no? Que tenían juntos a la AAA y a los Montoneros en un momento, y pusieron juntos a este chico Alberto Fernández, que formaba parte de la lista neoliberal. Dicen, basta de neoliberalismo. Cavallo, Vélez y Alberto Fernández en la misma boleta, con todo respeto, me parece muy bien, pero no nos corran con basta de neoliberalismo, muchachos, por favor, mírense un poquito el prontuario. Digo, el peronismo, al ser un partido catch-all, como se dice, ¿no? Que agarra a todos, si están con ellos no importa, si estaban con la dictadura, todos adentro, obliga a la oposición a defender la república, a que haya un gobierno y que haya un gobierno republicano, estando todos juntos. Y eso tiene sus dificultades, porque obviamente obliga a concentrar a sectores que tienen diferentes visiones. Yo tengo la mía, tengo mi idea, pero respeto a los demás. Pero es muy importante que estemos, como dice nuestro nombre, juntos por el cambio, porque no nos sirve estar juntos para no cambiar las cosas y tampoco nos sirve el cambio si nos dividimos, porque no lo vamos a conseguir. Sobre eso les quería hacer una pregunta a los dos, porque acá la pregunta final y más importante es si Juntos por el Cambio va a llegar unido al 2023 o no. Si no nos dividimos después de perder en el 2019 y lo que hicimos fue ampliarnos cada vez más y fortalecer a los partidos que lo integran. Ese es el camino que vamos a seguir. Nos dio muy buen resultado en la última elección, nos da un buen resultado en el funcionamiento parlamentario, conseguimos el objetivo de sacarle la mayoría en el Senado que tenía Cristina. No veo a un equipo que está ganando, ¿por qué cambiaría la estrategia en el medio del partido? No tiene sentido. Coincido. Hay diferentes visiones, hay visiones más duras, más halconas, si vos querés decirlo así, y visiones más palomas, si lo queremos llamar así. Están partidos con una tradición más socialdemócrata, otras con una tradición más liberal, pero estamos juntos y creo que hay una conciencia absoluta en nosotros y en la gente de que si no estamos unidos, la gente estaba desesperada. Bueno, creo que un hecho traumático fue el del 2011, ¿no? Donde Cristina no sacó el 54% de los votos, Alfonsín también anduvo cerca, pero lo tenía Luder Alfonsín con el 40% atrás. Mirá, y el que le siguió a Cristina tenía el 17%. Es excelente tu observación. ¿Por qué? Porque en el 2011 la oposición no estaba junta ni estaba por el cambio. Por un lado no estaban juntos, porque inclusive dos sectores que tenían una visión en ese momento bastante parecida, que era el radicalismo y el socialismo de Santa Fe, fueron cada cual con su candidato. Alfonsín de un lado, Wiener del otro. Pero además fue la oposición menos oposición al kirchnerismo que existía. Eran, Ricardito Alfonsín, Wiener. El tercero creo que fue Duhalde. El cuarto que sacó votos fue Rodríguez A. Digo, esa era la oposición, o sea, no estaban por ningún cambio, estaban por una cosa muy cercana, ¿no? Ricardito Alfonsín hoy está de embajador de ellos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar juntos y por el cambio. La unidad, juntos, y la oposición, por el cambio. Repetir los errores del 2011 nos llevó al desastre y estuvimos así de perder la República, porque si la Corte Suprema no paraba el intento de reelección eterna y la reforma de la justicia, ¿quién sabe dónde estamos ahora? Me parece que son lecciones para ver el futuro, creo que las hemos aprendido y sobre todo las ha aprendido la gente, de la que viene siempre un reclamo permanente de que no nos dividamos y que seamos firmes frente a esta mafia corporativa que tenemos de gobierno. Le agradezco a los dos. Feliz matrimonio, feliz cumpleaños. Gracias. Una pausa.
Bien, hay sectores del gobierno que están contentos. Están contentos porque dice que este fracaso en la Cámara de Diputados, que rechazó el presupuesto, expuso la torpeza política de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner, su hijo, de la madre y el hijo. Lo cual es cierto, porque hubo torpeza de parte del hijo. No sé si siguiendo instrucciones de la madre o no, pero hubo torpeza. De todos modos, la madre se mueve igual que el hijo en el Senado. Ellos son así, la madre y el hijo. Cristina Kirchner y Máximo Kirchner son así. Son impulsivos, no miden las consecuencias de lo que hacen. Yo escribía que hacían política pateando puertas. Esto es real. El creador de la saga de los Kirchner, es decir, Néstor Kirchner, también era así. Lo que pasa es que Néstor Kirchner tenía como una especie de sensores y cuando veía la pared frenaba. Cerca de la pared, muy cerquita de la pared, frenaba. Esa es la diferencia. Ahora la madre y el hijo no frenan, no tienen esos sensores y entonces chocan contra la pared como chocaron el viernes. Lo que es difícil de explicar es por qué los funcionarios de Alberto, tampoco me consta que en esto incluya al presidente Alberto Fernández, pero sí algunos funcionarios de Alberto, están contentos porque se rechazó el presupuesto. Porque después de todo, la madre y el hijo se dan el gusto de insultar, agraviar a la oposición. De hecho, Máximo Kirchner lo hizo el viernes. Es lo que detonó la actitud, digamos, de rechazo de la oposición. Pero el que se queda sin presupuesto es el Poder Ejecutivo que encarna el presidente de la Nación y que es el jefe de la Administración Nacional. A ver, que acá suceda esto no es tan grave. Acá, una cosa es lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, si no está aprobado el presupuesto, el 1 de enero se para el Estado. No se puede gastar $1 si no está el presupuesto aprobado por el Congreso. Ha pasado muchas veces, le ha pasado a Clinton, le ha pasado a Obama, Trump tuvo algún problema también, pero a Clinton, me acuerdo, le pararon el Estado, porque no pueden gastar. Acá no, acá hay recursos legales para que el presidente por decreto prorrogue el presupuesto vigente. Es decir, el de este año lo prorroga para el año que viene y después hace con ese presupuesto lo que quiere, porque tiene también facultades para cambiar las partidas, hacer lo que quiere. Es decir, en la práctica no es tan grave. En la práctica no es tan grave. Cristina Kirchner, en el año 2009, en los años 2009 y 2010, hizo eso, porque en ese momento estaba en minoría cuando perdió con De Narváez en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hizo? Prorrogó que creo que terminamos en el 2010 con el presupuesto del 2008. Prorrogó por decreto y hizo. ¿Sí? En la práctica no es grave. Ahora, como imagen simbólica, sí es grave. Porque estamos hablando de una dirigencia política que no se pudo poner de acuerdo sobre la primera ley del Estado, que es la que señala cómo se recauda y cómo se gasta los recursos del Estado. En un país que en marzo puede caer en default con el Fondo Monetario y con el Club de París. Dos organismos integrados por estados, por países. Ahí no hay acreedores privados. El default va a ser con estados, con países y que integran el Fondo Monetario y que integran el Club de París. Con un país que tiene la mitad de la sociedad bajo la línea de la pobreza, con un país que tiene los sectores medios con una caída enorme en la capacidad de consumo, de comprar cosas. Esta es la crisis, con un país que en el fondo tiene una economía con una crisis profunda.
en este contexto la dirigencia política no se puede poner de acuerdo sobre esa ley básica del Estado. Ahora, la primera responsabilidad es del gobierno, que es el que hace el presupuesto, el que tiene que trabajar las mayorías en el Congreso, porque, a ver, y el que tiene que hacer las concesiones para construir esas mayorías, porque acá ha cambiado algo, digamos, que es que cambió el Congreso, este es el problema, que Máximo Kirchner y creo que Cristina Kirchner todavía no lo ven. De hecho, la oposición había propuesto 2 salidas para que no existiera el rechazo del viernes, porque tampoco el presupuesto lo iban a votar tal como estaba. Lo que había propuesto era, o se postergaba la reunión de la Cámara hasta esta semana y se aprovechaban estos días para negociar un acercamiento, o se pasaba de vuelta el presupuesto, el proyecto, a la Cámara, a la Comisión, para que la Comisión le hiciera las modificaciones. Sin embargo, el peronismo, el kirchnerismo, Máximo Kirchner, rechazó las 2 propuestas. Entonces, obviamente que la responsabilidad es de toda, es un fracaso de toda la dirigencia política, pero es obvio que el principal responsable de ese fracaso es el gobierno. ¿Por qué? Porque a los insultos de Máximo Kirchner, a los agravios de Máximo Kirchner, le contestaron con el rechazo del presupuesto por parte de la oposición. No había otra salida para la oposición. La verdad que ante eso no había otra salida, porque nadie da la otra cara cuando le pegan una cachetada. Y lo que hizo Máximo Kirchner es pegar una cachetada. Yo creo que hay algunas preguntas que hay que hacerse. Una es, ¿está Máximo Kirchner en condiciones de ser presidente del bloque oficialista, del bloque del gobierno, en situaciones como esta? En una situación en la que ha cambiado la relación de fuerzas. Él fue un pasable presidente del bloque oficialista cuando había una situación mucho más holgada. No tenían la mayoría, pero sí había una situación más holgada en la Cámara de Diputados. Ahora está empatado con Juntos por el Cambio, el bloque oficialista está empatado con Juntos por el Cambio, y encima hay bloques chicos que no son dóciles con el gobierno. Por lo tanto, tienen que seducirlo, tienen que conquistarlos. Ese es un trabajo de construcción de las mayorías, que es muy importante en la labor parlamentaria. Y yo creo, también lo escuchaba recién a Fernando Iglesias y a Martín Tetaz, hablar de, bueno, es cierto, es una coalición de distintos partidos, pero creo que merece una reflexión la oposición sobre si tiene que haber tanto asambleísmo para tomar una decisión. Tanto de asamblea, tanto de... Claro, estamos acostumbrados a un Juntos por el Cambio, que inicialmente, cuando era Cambiemos, eran solo 3 partidos, el radicalismo, PRO y la coalición cívica. Después, Macri gana la presidencia, con lo cual ya había un liderazgo natural del presidente, que se juntaba con el presidente del radicalismo y con Lilita Carrió y resolvían los 3 todo. Eso ha cambiado ahora. Ya no hay un presidente de la nación que es de Juntos por el Cambio. Se horizontalizó el liderazgo, ya no es vertical, sino horizontal. Y encima se sumaron otros partidos. Está el partido de López Murphy, está la división del radicalismo, del bloque radical, está el peronismo republicano de Miguel Ángel Pichetto, y hay otros más también, hay monobloques, es decir, integrados por un solo diputado. Juntar a todos esos, que todos quieren opinar razonablemente, es una tarea difícil, pero van a tener que encontrar una manera para que las decisiones se tomen más aceleradamente y sin tanta discusión. Discutir sí, pero no es una asamblea estudiantil. Es una oposición que tiene que enfrentar a un gobierno que hace estas cosas y que tiene que prepararse para la alternancia, porque posiblemente, o más probablemente, sea gobierno dentro de 2 años. Y acá hay que tener en cuenta los dos
grandes coaliciones, la peronista y la no peronista, tiene que tener en cuenta lo que está pasando cerca, lo que pasó en Brasil, lo que pasó ayer en Chile. Fíjese, en Brasil durante décadas, gobernó el Partido de los Trabajadores de Lula o la coalición socialdemócrata de Fernando Henrique Cardoso. Eso no está más. Hoy está un señor Bolsonaro, que era un diputado marginal, aislado, de extrema derecha, que llegó y se hizo cargo de Brasil, porque la gente dejó de confiar en las dos grandes coaliciones que habían gobernado hasta ese momento. Lo de Chile, desde 30 años. Durante 30 años gobernaron dos grandes coaliciones. La llamada concertación de centroizquierda, donde salieron los presidentes como Lagos, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Eduardo Frei, y después la derecha centrista del presidente Piñera. Ahora, muy bien, esos se derrumbaron y se derrumbó eso y aparecieron estos dos que compitieron ayer, uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos demasiado cerca dos ejemplos de cómo se puede derrumbar un sistema político en muy poco tiempo. Demasiado tiempo para no verlo. Chau, hasta el lunes.